¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. Bueno, al día de hoy voy a continuar con otro tema más acerca de nuestro Nochistlán, ¿verdad? Y seguimos comentando el libro Ofrenda a Nochistlán del profesor Pedro Rodríguez Lozano, de esta gran obra, ¿verdad? Nochistlense. Entonces voy a basar mi lectura el día de hoy en este libro. También voy a basarme en otro de los autores para el tema del día de hoy, Juan Miguel Zuzzigniegui, ¿verdad? Voy a tomar de su libro El mito de las tres transformaciones, ¿verdad? En ello voy a basar mi comentario el día de hoy. Entonces, de hoy voy a hablarles acerca de la revolución mexicana, la revolución social mexicana, y cómo afectó, qué impactos tuvo en nuestro Nochistlán. La revolución, voy a hablarles de algunos personajes destacados que participaron en este movimiento, en esta guerra civil, que de acuerdo al autor Juan Miguel Zuzzigniegui, pues de hecho no fue ni fue revolución ni fue mexicana. Bueno, voy a explicarles por qué no fue una revolución y por qué no fue mexicana, ¿verdad? Bueno, algunos antecedentes de esta etapa, de este movimiento social en México y pues que afectó también a Nochistlán. Poco se habla o más bien, se habla muy mal del porfiriato, de don Porfirio Díaz, se habla muy bien de Benito Juárez. Los dos nacieron en Oaxaca, los dos eran liberales, bueno, y los dos lucharon juntos. ¿Por qué se habla bien de don Benito Juárez? Porque se habla mal de don Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, quizás, pues no ha existido en realidad una mayor transformación en México, en la historia de México, que en el porfiriato. Yo, de acuerdo al maestro Juan Miguel Zuzzigniegui, es una de las grandes transformaciones que ha habido en México, el porfiriato. Paradójicamente, es el periodo que queda fuera de toda la narrativa histórica. ¿Por qué será? Periodo, como no sea para señalarlo como símbolo de la dictadura, de la venta de la patria, del abuso, de la injusticia. Bueno, sin embargo, no dejó de ser nunca la continuidad del proyecto juarista. En realidad, fue una continuidad del proyecto juarista. Esta gran transformación que generó Porfirio Díaz no entra evidentemente en el discurso de las transformaciones que supuestamente manejan en México, que fue la primera transformación, la independencia, la segunda, la reforma, y la tercera transformación, pues, la revolución mexicana. Y no entra, realmente no consideran como un periodo, pues, de fracaso, de cosas malas, ¿verdad? Cuando es el resultado y consecuencia de esa transformación, lo que llamamos pues la reforma, ¿verdad? Y es la causa de otras transformaciones a la que llamamos pues la revolución. Y bueno, pues se ve a la historia como una cuestión de en blanco y negro, y además separamos los episodios entre sí como si fuera posible explicar la evolución, o sea, como si fueran cosas unas independientes unas de las otras en el devenir histórico pues de la cadena y causas y efectos de nuestra historia, ¿verdad? Entonces, Benito Juárez es un héroe, Porfirio Díaz es un villano, y pues, ¿qué es la causa de todas las desgracias según eso? Tuvimos en Cortés a Santa Anna y don Porfirio. Afortunadamente para este último, no, también Salinas de Gortari, ¿verdad? También se habla como un tirano, como un traidor, bueno, ahí están los cuatro culpables de todo lo malo que ha pasado México. Eso no deja de ser pensamiento, pues, caudillista. Nos dice el maestro Juan Miguel Zuzzigniegui en su libro Las tres transformaciones. Entonces, parte de los problemas que tiene nuestro México de la era de Santa Anna fue precisamente el caudillismo, que ya siempre había buscado. También, pues en la época de don Benito Juárez pretendió, por ejemplo, institucionalizar al país, establecer un proyecto que marcha por sí solo y se dependiera de un individuo.
en particular, pero al no dejar el poder 15 años, pues terminó siendo el caudillo. Don Benito Juárez gobernó 15 años, de los cuales 10 los pasó en guerra. Él fue el encargado de hacer la reforma, de la cual ya hablamos un poco. Es en el periodo también en la que pues, les quitó las tierras a los indígenas. Hay que decirlo también que don Benito Juárez fue presidente y logró vencer a los conservadores gracias al apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos apoyó a don Benito Juárez y gracias a ello pues venció a los conservadores. Con el triunfo con la derrota de los franceses también por don Porfirio Díaz, que pues nada le cuenta aquí, va a consolidarse un gobierno pues aliado prácticamente de los Estados Unidos, y es don Benito Juárez que va a impulsar la industrialización de nuestro México lindo y querido. Coincide con etapas a nivel internacional donde está habiendo grandes cambios en el mundo. Las monarquías se están cayendo, están derrumbando las monarquías en Europa, están haciendo los estados-nación. México no va a ser ajeno a eso. Eso ayudó por ejemplo, a separar los bienes de la iglesia, del Estado, pero eso estaba pasando en todo el mundo. Entonces, por eso le tocó a don Benito Juárez esa cuestión. También ya en la época, pues, de don Porfirio le toca una época en la que, en realidad, pues, está la Revolución Industrial. También en México va a haber la Revolución Industrial, periodo de gran desarrollo. Porfirio Díaz aún pudo, ya al final, él llegó a encabezar, por ejemplo, los festejos del centenario de la independencia en septiembre de 1910. En este mundo asombrado por el desarrollo mexicano, inauguró la columna de la independencia y como último homenaje a su mentor, cambió el nombre de la calle de Corpus Christi a la avenida Juárez, y a la mitad de la vialidad sobre el parque de la Alameda inauguró el monumento que dedicaba a don Benito Juárez, un altar en estilo neoclásico en el que solo faltaba develar la placa ofrendada al movimiento benemérito obsequiado por la patria. Fíjense bien, o sea, don Porfirio Díaz le hizo todavía sus homenajes a don Benito Juárez, o era parte del movimiento. Y entonces, como la narrativa reciente del gobierno ha descalificado a don Porfirio Díaz como uno de los tiranos, como lo peor. Y pues don Porfirio Díaz realmente en la época del porfiriato es cuando más desarrollo ha alcanzado México. Le digo, es una de las etapas donde más desarrollo a nivel, porque fue beneficiado por el periodo de la Revolución Industrial. Si nos ponemos a analizar los trenes, se construyó la mayor tramo de trenes en educación, en universidades. Por ejemplo, durante el porfiriato hubo 4 millones de estudiantes en escuelas de 12 millones de habitantes que había en México. Fíjese nada más el porcentaje de estudiantes que mucho ayudó don Porfirio Díaz. Es uno de los periodos con más desarrollo que ha habido en México. No sé por qué no lo mencionan en la medicina, en la educación, en el campo. Y bueno, pues fue el periodo que se industrializa básicamente en México, y es también el periodo que después de 60 y tantos años de guerra civil entre los mexicanos, en el año de 1876 don Porfirio Díaz llega a poner la paz. Entonces son 30 años que hay paz, no hay conflictos. Ustedes recuerden, por ejemplo, la independencia de México de 1810 a 1821, un periodo de puras guerras. Una independencia que nunca se luchó por una independencia, sino simplemente las oligarquías criollas que ya no quisieron pagar a España, al imperio allá. Ellos simplemente se separaron de allá, pero ellos siguieron juntando los cobros al pueblo. El pueblo siguió igual. Simplemente las oligarquías criollas que fueron envenenadas con la política, con las ideas masónicas a través de, en aquella época, con el México naciente, cuando se hace México independiente en el año de 1821 por Joel Robert Poinsett, el embajador de los Estados Unidos en México, que
siembra las ideas de la masonería, sin utilizar una arma, sin utilizar el ejército, logra que estas oligarquías que apenas se separan de la Nueva España, pues constituir un gobierno republicano ajeno a la tradición que había venido por 300 años el imperio de la Nueva España. Sí, un imperio, un reinado donde nada tenía que ver con un gobierno republicano naciente en México. Pero bueno, ahí están, será tema de otro día. Entonces, conflicto tras conflicto, le digo, la independencia, guerra civil, no hay paz. México fue, o más bien no México, estas partes de la Nueva España, que llegaron a ser una potencia, de las 5 potencias del mundo, con más desarrollo a nivel mundial, empieza a caer inmediatamente con la supuesta independencia. Si se cae y luego viene los pleitos entre conservadores y liberales, unas luchas que no pararon, que les decía, hasta que llega don Porfirio Díaz, 30 años, y paz. Luego ya hay una cuestión como antecedente. Don Porfirio da una declaración a un periódico norteamericano, un periodista norteamericano, en el año de 1908, en el que comenta más o menos que México, que él ya no iba a presentarse en las elecciones de 1910, no se presentaría en la reelección de 1910. Los periodos de elección en esa época eran de 4 años de gobierno. A don Porfirio los alargó a 6 para alcanzar a celebrar lo que le decía el centenario de, pues digamos, de la independencia de México. Él quiso llegar, y sí logró. En 1910 se presentó otra vez en las... ahora, eso le declaró a un periodista, cosa que Francisco I. Madero, mucha gente no sabía leer en esa época, pero seguramente Francisco I. Madero lo leyó. Entonces Francisco I. Madero, a raíz de esa información, pues él decidió decir, pues yo voy a ser candidato a presidente de México. Él escribió un libro, sobre la sucesión presidencial. Él lo escribió en 1908, lo publicó en 1909. Es un libro pues, que tiene buenas ideas, describe la historia de México, ¿verdad? Sin embargo, don Porfirio Díaz se entrevista con Madero, logran conectar una entrevista, y en esa entrevista don Porfirio Díaz vio que Francisco Madero era un hombre muy tonto, ¿verdad? Muy ingenuo, y que no podía ser candidato, no debería ser candidato, y no debería de gobernar a México. Por lo tanto, don Porfirio Díaz decidió volver a reelegirse, ir a las elecciones en el año de 1910. El error de don Porfirio Díaz fue que, bueno, Madero, pues dijo, voy a ir a las elecciones, voy a entrarle. Madero le entró con apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos. Madero había ido a estudiar a Europa, a los 13 años se fue a estudiar a Europa, y su filosofía toda era extranjera, era un hombre rico de México. Total, el error de don Porfirio Díaz, creo yo, fue que encarceló, que bueno, pues no fue una cárcel así como ir a una, sino que encarceló en Zacatecas a Francisco I. Madero durante las elecciones, y pues las elecciones las ganó Porfirio Díaz. ¿Qué pasó de allí cuando sacan a Francisco Madero de la cárcel, donde dejan salir de Zacatecas? Pues, se va para Estados Unidos, y en Estados Unidos elabora el Plan de San Luis. El Plan de San Luis, con apoyo dinero gringo, apoyo gringo, armas gringas, todo. Pues hay que ir contra don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz renuncia, ¿verdad? Se va en el año de 1911. Porfirio Díaz decide dejar el país para evitar, porque él ya sabía, estaban llegando norteamericanos a Veracruz, él ya sabía lo que había, no se estaba enfrentando a Francisco Madero, estaban todos ya contra don Porfirio, pero como siempre, Estados Unidos era el que estaba detrás de todo el movimiento, armas, dinero, apoyo logístico, pues fue Estados Unidos. Entonces, don Porfirio Díaz había tenido también una entrevista con el presidente Taft, ¿verdad? William Hart Taft, en donde este presidente le había solicitado varias cuestiones al presidente Díaz, ¿verdad? Como poner una base militar en México, pedirle que no construyera un canal que estaba construyendo don Porfirio, y muchas cuestiones que le pidió, y a todas las cuestiones don Porfirio Díaz le dijo que no. Pues ahí se consiguió Porfirio Díaz básicamente el pase para la destitución, y fue el gobierno norteamericano el que
el que organizó, puchó básicamente todo eso. Entonces, pues se va Francisco y Madero al movimiento, todos contra don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz se va, por supuesto. Madero pues lo hacen presidente, se hace presidente, hace las elecciones, las gana don Francisco Madero en noviembre de 1911, asume el poder y pues igual como lo hicieron con don Porfirio, pues un poco les duró. Los mismos norteamericanos le volvieron a pedir a Francisco Madero las mismas cosas que le pidieron a don Porfirio Díaz. Don Francisco Madero les dijo que no, seguro pensó que era libre, que era independiente. Pues los gringos le volvieron a armar otra cosa y se avienta Victoriano Huerta. Avientan a Victoriano Huerta. Todo eso para ellos son golpes de Estado. Prácticamente lo que le hicieron a don Porfirio Díaz Madero fue un golpe de Estado. No es una revolución, por eso mencionamos aquí que no es una revolución. Fue un golpe de Estado que da Madero, apoyado por Estados Unidos. Asume Madero la presidencia, lo quitan, ya saben, en la decena trágica del 1913 es asesinado Francisco Madero por Victoriano Huerta. Y también quitan a Victoriano Huerta, así como llegó, así también lo quitaron los norteamericanos, y así ha sido todo el tiempo de luchas y luchas y guerras. Y México no ha tenido paz porque a los Estados Unidos pues no le conviene que haya paz en México. Todo esto pues influyó en nuestro Nochistlán, ¿ya? Es a donde voy a compartirles algunas ideas importantes que escribió el profesor Pedro Rodríguez Lozano, ¿verdad? Esta obra que ya hemos venido comentando se publicó en octubre de 1984, es Ofrenda a Nochistlán, y he venido compartiendo con ustedes algunas cuestiones que me parecen importantes para todas las nuevas generaciones o los que no tienen acceso ya a estos libros, pues ya no los encuentra uno fácil ahorita. Y voy a compartirles esta parte que viene a ser la Revolución Mexicana en Nochistlán, cómo afectó, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente no es un periodo largo. Básicamente la Revolución Mexicana afectó en Nochistlán cuando la caída de Francisco y Madero. Sí, o sea que cuando se vinieron todos contra todos en todo México, pues también en Nochistlán. Durante el porfiriato, pues la vida fue estable. Pero aquí una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con el libro es que también está muy cargado de una narrativa pues hacia un lado, ¿verdad? Haciendo ver como que fue un gran hecho la revolución, cuando que fue prácticamente una guerra civil que deterioró mucho a nuestro México y que lo ha deteriorado. No le benefició absolutamente en nada, ¿verdad? Sino que México lo hundieron más con esto y pues ya saben, otro país como ha sido el que ha estado. Según eso nos independizamos de España, nos liberaron de España, pero nos llevaron hacia la sombrilla o a la sombra de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el mes de febrero, a compartirles aquí ya en Nochistlán, en 1911, tuvo la suerte de recibir a un gran revolucionario en Nochistlán que se llamaba el general Luis Moya, ¿ya? Hospedándose en la casa número 2 de la calle Corona en la ciudad de Nochistlán, Zacatecas, donde invitó a gente de clase humilde a se uniera al movimiento. Don Rafael Cervantes y don J. Jesús Mejía fueron los primeros representantes del movimiento de Nochistlán, ¿sí? El coronel don Manuel Caloca, con sus bien organizados huéspedes y revolucionarios, desplaza el 29 de marzo de 1911, fíjense bien, al gobierno del entonces jefe político don J. Jesús Villegas, llevando como castigo para los hijos de esta tierra una lista de préstamos y adquisiciones forzosa de armas y caballos, lo que no realizó por la atinada intervención del caballeroso señor don J. Jesús Brand, o sea, notario público de Nochistlán, hombre de acrisolada honradez, de ideas revolucionarias, que de la misma manera evitó que se bombardeara la casa del entonces administrador de correos, don Celso Legazpi, en la calle Cadena número 15, allí en Nochistlán, sí, brindándoles después un banquete en su domicilio, calle Guerrero número 18. La semilla plantada en la conciencia de la clase media por el general Luis Moya y cultivada por Cervantes Mejía y Cervantes
y Mejía motivó que el 22 de mayo de 1911, fíjense bien, sin una perfecta preparación, pero con un valor revolucionario, tomaran el recinto oficial tras los gritos de ¡Viva Madero! Y como les decía, viva la revolución, y distinguiéndose por su participación, además los señores Rafael Cervantes y J. Jesús Mejía, los siguientes paisanos: Lauro Castanedo, José Salazar, J. Félix Esiquio y José Blanco, Luis Melchor, J. Refugio Contreras, la corneta, Dionisio Medrano, Lucio Tachiquín, Simón Borruel, Andrés Quesada, hermano de Andrés, ¿sí? Miguel Carrillo, Maximino Frías, Francisco Castanedo, Jesús Castanedo, Domino y Gregorio Santillán, hecho que sostuvo una trascendencia de los altos vuelos por la unidad, y presentaron pues sus componentes y omisión del derramamiento, omisión de derramamiento de sangre. Comprometidos en este movimiento estaban muchos campesinos de las rancherías del municipio de Apulco, por ejemplo. Recogimos también, dice que recogieron datos sobre las reuniones secretas que se efectuaban en la comunidad del Llano Grande, bajo la dirección del señor Ramón Quesada y Segundo García, comprometidos seriamente en ese movimiento, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, o sea, el movimiento inicia básicamente cuando Victoriano Huerta pues derrota a Madero, pues de ahí para adelante. Pero en Nochitlán duró un corto periodo, ¿sí? No digamos, muchos años. Entonces el jefe político entrega la plaza a los nuevos revolucionarios en noviembre, nombrando el 28 del mismo mayo, con autoridad interina del señor J. Jesús Brandt, maderista distinguido, que vino a esta ciudad el 11 de enero de ese mismo año. Nos dice aquí el maestro Pedro Rodríguez, después de haber sido prisionero y llevado al penal de la capital del estado en unión de un grupo de viejos revolucionarios, entre los que figuraba el señor don Camilo Estrada, padre del señor general don Enrique Estrada, gobernador y precursor del agrarismo en Zacatecas. En escasos 6 meses y días, el señor Brandt estuvo al frente del gobierno. Se desató una oleada de crítica de Baja California, las pesquisas, anónimos y demás medios indirectos de molestar a los autoridades se daban cita, comentándose la más cruel ingratitud a los grandes servicios que había prestado el señor Brandt, salvando al pueblo y partidarios del odio que los huestes revolucionarios tenían a los defensores de esta plaza, ¿verdad? Entonces, pues muchos conflictos. La revolución, pues no fue una revolución, fue una guerra civil. Fue una guerra civil que mandó al traste a nuestro México. ¿Cómo vas a mencionar que fue un progreso? Porque como lo mencionan ahora muchos profesores, las instituciones educativas, la gran revolución como el gran cambio. ¿Qué cambios hubo en México con eso? Sí, para mal. Fíjense nada, o sea, tantos problemas, conflictos, muertos, guerras. La guarnición se garantizaba los intereses de los ciudadanos que demandaba el señor don Julián Orozco, con 18 soldados, y los revolucionarios J. Jesús Santos Bañuelos, hermano del exgobernador general, jefe de Félix Bañuelos, y José Acosta, figuras destacadas del movimiento de 1910. Menciono las personas porque pues son héroes, ¿verdad? Son gente que de alguna manera lucharon, porque ese era el momento, era el tiempo, el país estaba mal, se descabezó prácticamente. Miren, Estados Unidos, aquí en mi canal en México Vivo, también estoy compartiendo algunas lecturas de otros autores, cómo Estados Unidos descabezó, hizo pedazos al imperio de la Nueva España, lo hizo pedazos. Argentina, Chile, formó muchos pedacitos en todo Sudamérica, América. Y de allí Estados Unidos no los ha dejado solo. La masonería entró con esta situación desde que 1810, digamos básicamente que las oligarquías criollas se deciden separar de España y ellos cobrar los impuestos que cobraba España, no el pueblo siguió igual. Pues se vino un deterioro de estas tierras de América.
Luego se viene la independencia de México, muchas, ¿verdad? Y muchas independencias de los países de América, de Sudamérica principalmente. Pues peor, ahí entra ya la masonería, entra ya de lleno Estados Unidos. Decía Joel Robert Poinsett, ha sido el hombre que más daño le ha hecho a México. El que fue el que impulsó la filosofía, la ideología, la forma de México hasta ahora, y de ahí no nos han dejado solos. Pero vean cómo todo esto influyó hasta en Nochistlán. Hasta todos los rincones de nuestro México hubo tantos conflictos. La organización de los paisanos Rafael Cervantes y de J. Jesús Mejía dieron el movimiento revolucionario, o sea, dieron al movimiento revolucionario de esta tierra, hizo que el coronel Manuel Caloca los llamara a la ciudad de Zacatecas el 20 de agosto de 1911, disposición que se cumplió dignamente llevándose más de 100 nochislenses, ¿verdad? Entonces, ya en la ciudad de Zacatecas, el señor don Rafael Cervantes se separa de los elementos de la tropa, y a igual que otros paisanos, y el coronel obsequia 20 pesos, fíjense, de aquel entonces, 20 pesos a cada uno de gratificación a sus servicios, y dispone que se entregue caballos y armas que había obtenido de la cooperación vecinal, dando la mano o el mando del resto de los revolucionarios nochistlenses al señor J. Jesús Mejía, con grado de subteniente, y a Lauro Castando el de sargento. Ambos pertenecieron al 26 Regimiento de la Caballería. El jefe político interino, don Jesús Brandan, muere el 12 de enero de 1912, dejando al frente de la autoridad al señor Pedro Rubalcaba, lo cual hizo que sus descontentos provocaran un motín el 20 de febrero de ese mismo año, ¿sí? Martes, le llaman allí martes de carnes tolendas, martes de carnes tolendas, como a las 10 de la noche, encabezados por el señor Rafael Cervantes, con el grito de ¡Viva Vázquez Gómez! Emiliano Zapata, culminando con la muerte del nochistense Catarino Lozano en las azoteas de la casa de don Miguel Elizalde, hoy casa del señor don Jaime Cervantes Durán, y a la herida del señor Rafael Cervantes, que le causó la muerte a los pocos días. La figura más destacada de este motín fue el señor Cervantes. Pero además de los señores Miguel Carrillo, Lauro Castanero, Pedro Camarena, José Don Lucas y J. Trinidad también Rubalcaba, otros. Entonces, a los miembros del 26 Regimiento de Caballería del mando del subteniente J. Jesús Mejía, nos comenta aquí el profesor Pedro Rodríguez, los concentraron en la ciudad de Zacatecas en el mes de septiembre de 1911. Por el camino midieron sus armas con los rurales de Rincón de Romos, lamentando días después el asesinato del distinguido revolucionario señor don J. Jesús Mejía, acaecido el 18 de septiembre de 1911 en la guardia ubicada en el cruzamiento de las calles 1 de Mayo y Callejón de Tenorio en Zacatecas. La muerte de este distinguido nochislense dejó entristecidos los corazones por la pérdida de uno de sus mejores hijos y uno de los mejores revolucionarios del movimiento reivindicador. Entonces, considerando los nochislenses que los estragos de la guerra estaban minando a buena armonía y al entendimiento recíproco entre la ciudadanía, optaron por formar un solo frente para defender sus vidas, sus tierras, sus intereses, y desde esos días los grupos revolucionarios que capitaba el señor don Crispín Robles y Villegas, pues solo aparecían por las lomas de las colaciones y la mesa de San Juan, pero sin atravesarse a formalizar un ataque. Sin embargo, el 3 de julio de 1913 tuvo lugar un hecho de armas conocido con el nombre de la Entrada de Arenal.
la que al exponer sus detalles y acontecimientos no podremos apartarnos de la verdad recogida por los más viejos testigos oculares de aquel día en que Nochistlán logró a costa de la vida de sus hombres, no obstante que el jefe revolucionario fuera un maderista distinguido y que por circunstancias del destino las fuerzas nochistlenses tomaran la bandera de la usurpación. Bueno, en este hecho de la entrada de Arenal, describe aquí el maestro en su libro A Ofrenda a Nochistlán, don Pedro Rodríguez, quien estoy compartiéndoles esta lectura histórica de nuestro Nochistlán hermoso. La entrada de Arenal es un hecho pues muy significativo para los nochistlenses. La plaza del Nochistlán estaba defendida por sus mejores hijos, el presidente municipal, señor don Antonio Caraza. Tenía entre sus defensores distinguidos y como jefe del grupo nochistlense al señor licenciado don Toribio Quesada, persona culta y de gran prestigio, valor y representación social. Lo acompañaban sus hijos José, Andrés, Jesús y León, los señores Leocadio y Félix Frías, Leandro Martínez, el Güero Milpas, el capitán Juan Covarrubias, don Daniel Lozano, Pedro Ramos, el Tejón, J. Encarnación Aguayo, el Bola, Margarito Lozano, José María Blanco, Cayacas, Sebastián Pedrosa, el Brochas, Antonio Lozano, Margarito Contreras, Luciano y Pedro Tachiquín, Martín Ramírez, Delfino Bermúdez y Cosme Durán. Me parece importante nombrar a estas personas, quizás algunos, pues en Nochistlán en la actualidad, pues son familiares, seguramente parientes. Estos hechos pues ocurrieron no hace mucho tiempo, ¿verdad? Puede haber familiares y estoy seguro que sí los hay, ¿verdad? El número de atacantes al mando de Leopoldo Arenal, nativo de Aguascalientes, fíjense bien, y de Crispín Robles Villegas, no se pudo precisar, sin embargo, las tentativas de ataques que este último había querido realizar. Hace suponer que se hizo con un plan preconcebido según se coligió por los planes de la ciudad que encontraron en el bolsillo de Arenal después de su muerte y cuyos informes fueron proporcionados por el señor Lucio L. Frutos. Desde el día anterior, los defensores nochistlenses tuvieron conocimiento de que los revolucionarios se encontraban en la vecina población de Apulco y con propósitos de atacar la plaza, por lo cual los defensores formaron las siguientes fortificaciones: el Palacio Municipal y la parroquia del lugar, defendido por los elementos de las cruces del propio municipio, los templos de San Sebastián y Guadalupe por grupos volantes, resguardando las calles y adyacentes, reforzando la vigilancia del puente, Paso del Norte y el Acualaque. No es posible citar más nombres de la totalidad de los defensores, nos dice el maestro, pero sí es digno de mencionarse la responsabilidad de cada nochistlense que puso en juego para defender su tierra y sus intereses. Capítulo especial, ¿verdad? De esta epopeya, la señora Petra Quesada, hija del ilustre jurisconsulto don Toribio Quesada, la cual, sin medir peligro y con arrojo temerario, dio ejemplo de valor hasta a los propios hombres. Los revolucionarios aparecieron el 13 de julio de 1913 a las 7 de la mañana por las lomas de las Colaciones, Mesa de San Llano Grande y Mesa de San Juan, enviando antemano a un correo para pedir la plaza, quien fue muerto por los defensores que mandaba Cleofas González. Y pues ahí está esta bonita historia que nos comparte el maestro don Pedro Rodríguez, que pues es importante conservarlos, conocer nuestra historia, es fundamental, de verdad. Y bueno, pues también continúa aquí el maestro don Pedro Rodríguez Lozano. Alfaro Siqueiros, pintor internacional, plasmó esta escena en un mural de la Revolución elaborado en la explanada del Museo Histórico del Colegio de Chapultepec, en México. ¿Sí? El tiroteo se inicia con fuertes descargas de fusilería. Los defensores contestando con valor inédito el ataque, los grupos volantes arremetían valientes, desalojando hasta a las afueras de la población al enemigo. El corneta rebelde toca burlamente el joto y unos nuestros soldados al señor José Quesada le tumba los dientes con un proyectil que entró
por el pabellón de la corneta. Mientras que Leopoldo menciona aquí en su historia el maestro Pedro Rodríguez, Arenal y sus hombres desplazan a los defensores del pueblo, entrando a la casa habitación del señor de la señora María Cruz González, conocida comúnmente como la casa de Cruz de la Tamalera, la cual taladraron al igual que los demás hasta llegar a la casa de doña María Frutos, cruzando las calles Mejía y Minero Roque, lugar conocido como el Paso del Norte. Los defensores del templo de San Sebastián rechazaron los ataques cuantas veces pretendían tomar las fortificaciones, y en momento desesperado por las derrotas sufridas, los asaltantes se dirigieron a la caja del agua, lugar por donde se encuentra el manantial que surtía de este líquido a la población con el fin de envenenar el preciado líquido y hacer que los defensores se rindieran, pero todo fue inútil, ya que desde ese lugar el paisano Miguel Carrillo los rechazó con su 30-30, como si se tratara de una fortificación bien defendida. Entonces así, pues los nochistenses que continuaban por las calles de la ciudad se enteraron de que el enemigo estaba en el Paso del Norte, y pelearon frente a frente con el redoblado ardor. Pierde la vida el soldado José Quirarte en la esquina del norte del Parián, mientras que Cleofas Meléndez, originario del Rancho de las Ánimas, soldado singular de bravura, sube a la azotea de la casa conocida con el nombre de Mesón Central, Mejía 18, y aprovecha la práctica con el manejo de armas y hiere de muerte al revolucionario Arenal, quien muere poco después, habiendo recibido el sacramento de la confesión del presbítero don Arcadio Álvarez, suministrada en cumplimiento de su misión, la cual mantuvo que el soldado nochistense Marcos Rodríguez le diera muerte, confundiéndolo con un rebelde. Entre tanto, el licenciado Toribio Quesada y don Cleofas González, con todo arrojo y valor, pues penetraran por la casa del señor Lucio Salazar, calle del puente número 8, poniendo en aprietos a los revolucionarios mismos, lugar donde el señor licenciado Quesada iba a ser asesinado por la espalda a manos de un rebelde apellidado Berumen. Y bueno, pues la concertación aquí de la consternación de desaliento entre los revolucionarios se relegó de inmediato al saber que la muerte de su jefe, el señor Arenal, y en desbandada se alojaran a la población, dejando en el campo de batalla un total de 8 muertos, entre los que se contaba el propio Arenal y el caballilla Miguel Casín el árabe, y uno de los defensores a José Quirarte y el carretonero, quien fue muerto frente al acueducto de Mompostería llamado Los Arcos. Los rebeldes, completamente derrotados, salieron rumbo a Tajolota. Las campanas se echaron a vuelo y el entusiasmo nochistlense tenía una letra muy bonita. Ahí estaba, como era de costumbre, pues pues fue un hecho de mucha alegría con los hechos de armas que habían tenido lugar. Pues los rebeldes siguieron con la torre garantizando la paz y tranquilidad de los habitantes, mientras que los hermanos José y Antonio Vázquez, interpretando hasta el último detalle los acontecimientos, cantaban por las calles de la ciudad el valor nochistlense, convirtiendo en epopeya los siguientes estrofas que lo que son, pues de la que son ellos autores, y pues ahí crearon canciones, ¿verdad? Pues corridos, vamos diciendo, para interpretar pues lo que había ocurrido, ¿verdad? Entonces, pues a medida que pasa el tiempo, que las investigaciones ofrecen mayores corridos, o mayores más bien
corrientes o investigaciones de información sirven para normar el criterio alrededor de los acontecimientos y conocer la verdad de Leopoldo Arenal, por ejemplo, que fue uno de los revolucionarios maderistas de gran historial. Su preparación, sus actos bélicos como soldado de las filas que comandaba el general zacatecano don Luis Moya, son pues suficientes para afirmar que fue de los que lucharon por derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, lo que yo les he mencionado, que en realidad pues aquí ya no estamos hablando de la dictadura de Porfirio Díaz, porque él se había ido, Porfirio Díaz se va en 1911. Y fíjense, acá siguieron los pleitos y le siguen echando todavía en la actualidad los conflictos y el desastre a la culpa a Porfirio Díaz. Yo no estaba Porfirio Díaz. Ahora bien, nuestros héroes tenochtitlenses que se actuaban bélicamente con la bandera a defender la integridad de la población, más la sangre derramada por ese principio, no lo salva lo que el juez, el juzgarlos la historia, aparezca como defensores del usurpador Victoriano Huerta. Aquí se menciona, sí, exactamente, porque ya Victoriano Huerta es el que había dado un golpe, había pues asesinado a Madero, sin llevar en su ideario la doctrina y la bandera del chacal. Los gobiernos de la capital del estado, de Zacatecas, aprovechaban el valor y la unidad de estos defensores, les enviaba militares y graduados para el control y dirección, como estuvieron en esa plaza de la capital González Anaya y el capitán Juez Méndez y otros. A los soldados de tropa les revivían el amor, el terruño, el prestigio y la fama de valientes nochistlenses, y los llegaron a poner como carne de cañón en varios combates, como el que sostuvieron en la vecina población de Juchipila, también contra los huestes maderistas de aquel lugar, llevados por el coronel don Pablo C. García, jefe del batallón Guerrero, y por el capitán Enisófero Sánchez. En el año de 1956, la señora Ángela Arenal, hija del teniente coronel Leopoldo Arenal, visita esta población a buscar el panteón de San Sebastián, el lugar donde se guardaban los restos de su padre, fracasando en su intento por la falta de orden y registros que deberían haber en esos lugares, además porque el sepulturero entonces Gregorio Don Lucas, el patón, ya había muerto y pues ya no había información. El tiempo pasó pues, y en este otro acontecimiento bélico de las investigaciones más profundas nos darán la verdad, y si alguno falta de cometió un vaivén de las luchas sociales, diremos que los crímenes son del tiempo, más no de los hombres, porque ni el acaecido el 13 de julio de 1913 ni otro podrá arrancar el corazón de los nochistlenses de hoy. El conocimiento indiscutible del valor con que ofrecieron sus vidas muchos hombres por defender la integridad de su pueblo, ¿verdad? Entonces, es muy importante está escrito del maestro Pedro Rodríguez. Y bueno, él termina aquí con una pequeña reflexión, podríamos decir, que él nos viene a hablar cómo del año de 1921 tenemos un nuevo, en esta casa, el coronel Márquez, mano de rata, haciendo que el entonces presidente municipal, don Heraclio Durán, no le hiciera resistencia. El año de 1925 se presenta en Nochistán, la sublevándose en contra del gobierno en los 3 regimientos, haciendo fortificaciones en todos los alrededores de la población para resistir un posible ataque. Libera a la prisión y se considera autoridad máxima. Ya para terminar, estos son los sucesos más sobresalientes que marcaron la vida nochistlense en la época de la Revolución Mexicana. Estos fueron los acontecimientos principales en los que los habitantes de esta legendaria tierra vivieron en defensa de sus principios, ¿verdad? Y esta es la aseveración indiscutible de que la sangre nochistlense dio su contribución en la conquista de la libertad iniciada en 1910, bajo la pauta de defender en forma pasional y certera a su pueblo, el rinconcito de viviendas en donde estaban todos sus cariños, y por ello, para los hombres anónimos, los nochistlenses, que el tiempo y la injusticia humana olvidaron, y que en esta ofrenda de gratitud involucradamente fueron omitidos, va nuestra veneración
perdurable, bajo el ritmo alentador de caracoles y teponestles cascanes, el viento que nos regala con las notas marciales del clarín. El recuerdo de la sangre de los mártires gloriosos de la Revolución Social Mexicana, que impactó también, que se vivió en Nochistlán. Palabras del maestro, del profesor Pedro Rodríguez Lozano en su obra Ofrenda a Nochistlán, Zacatecas, en el año de 1984. Bueno, es fundamental, como les decía, comentarles que estos hechos que ha vivido nuestro México lindo y querido, y en cada rincón de nuestra patria, a partir de 1810, fechas más o menos marcadas, 1821, 1910, y hasta la fecha, ha vivido México una serie de conflictos, de inestabilidad social, y que no fácil va a cambiar, ¿verdad? Porque las narrativas, las historias que nos cuentan los actuales gobiernos o los actuales medios de desinformación y de enajenación es con el fin de mantener siempre en un conflicto a la población, en mitos que están muy lejos de la realidad y que responden a intereses de los gobiernos actuales, desinformando a nuestra población, deslindándola de su historia, de su carácter. La única manera de que podamos lograr un México más grande, pues es cambiando nosotros mismos. Para que cambie para que cambie México, tenemos que cambiar nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, pues tampoco vamos a cambiar la manera de vivir. Es fundamental que busquemos, que leamos. La lectura nos va a dar sabiduría, nos va a abrir nuestra mente y nos va a colocar nos va a dar también libertad. Nosotros, si no somos capaces de generar nuestro propio conocimiento, pues no somos libres. La persona que no es capaz de generar su propio conocimiento, que no es capaz de generar su propia riqueza, no podrá ser libre. Y siempre va a depender de esos mitos, de esas narrativas que nos alejan, como les decía. Que pues ahora, pues para bien o para mal, pues, pertenecemos a otro país, no somos independientes, y eso ha hecho que muchas de las narrativas en nuestro México estén enfocadas a México, al fracaso, a la derrota, a la desgracia, al conflicto, y pues todo está basado en la ignorancia del pueblo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar esas narrativas de una narrativa que nos impulse más hacia el fin por el cual estamos aquí en este mundo, que es la felicidad. Entonces hay que mantener al pueblo siempre enojado, peleado, y pues alguien va a sacar beneficios. Así que pues muchísimas gracias porque me acompañaron, por leer, por escucharme esta historia de Nochistlán, que vamos a continuar con algunas historias, especialmente los sábados, dedicados un poco a nuestro rinconcito, ese rinconcito Nochistlán, Zacatecas, en México, sábados a las 3 de la tarde. Pues yo los espero aquí, les agradezco su atención, los espero aquí en nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá, donde pues analizamos, estudiamos autores, filósofos, historiadores del pensamiento tradicional. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima. Adiós.